Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ex candidato presidencial Franco Parisi fue denunciado por presunta falsificación de instrumento público, luego de que se detectara que la dirección postal presentada ante el CERVEL no existiría. La situación quedó al descubierto durante el intento de notificación de una querella por injurias y calumnias interpuesta por el diputado Johannes Kaiser. Un receptor judicial constató en terreno que el domicilio registrado en la comuna de La Reina no corresponde a una vivienda existente. Ante estos antecedentes, el tribunal resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para investigar un eventual delito, mientras la defensa de Parisi calificó la denuncia como infundada. ¿Cómo estás, Camilo Espinosa? Buenos días. Bien, bien, aquí estamos. Oye, divertida esta historia. ¿Por qué? Porque la forma en que se descubre esto, bueno, tú algo adelantabas ahí en el texto. Franco, ¿te acuerdas de esa dinámica que hubo, esa disputa? En ese momento se hablaba por el tercer lugar, por el cuarto lugar en la encuesta, entre Franco Parisi y Johannes Kaiser. Y la situación escaló a tal punto que lo llevaron a tribunales. Lo llevó específicamente Johannes Kaiser a Franco Parisi después de que él dijera, fue una denuncia por injuria y calumnia, después de que él dijera que era un corrupto porque no estaba, seguía percibiendo sueldo y no recibía su dieta mientras era candidato presidencial, lo que le parecía impropio a Franco Parisi. ¿Cuál es el tema? Esto se descubrió porque se hizo la denuncia, se presentó, han intentado realizar la notificación, que en el caso de este tipo de demanda es importante, es decir, que un receptor judicial visite a la persona que está siendo acusada y le notifique que se presentó una demanda en su contra y se está realizando y se espera que haya una audiencia para iniciar todo lo que tenga que ver en esa línea. Y la dirección que dio es una dirección en La Reina. Dirección que, según el receptor judicial, que ha ido a pasearse a la zona en varias ocasiones, no existe. Lo que dijo el receptor judicial es que la calle, si no me equivoco, es Hesby, es una calle que llega hasta el ponte tú del 10.010. ¿Ya? Y París tenía el 10.500 y algo. Entonces lo tenían ahí bien confundido. Entonces se realizó una audiencia, si no me equivoco, esta audiencia fue ayer, y en esa audiencia le reclamaron justamente a Parisi y a su abogado que esto no podía ser, digamos, cómo está dando una información falsa respecto a su dirección y todo el cuento. Y bueno, el abogado también habló, el abogado de Parisi dio su versión de los hechos y él dice que sí existe la dirección. Entonces finalmente lo que tenemos, y de hecho podríamos hacer el ejercicio, como buscar la dirección en Google Maps, a ver si algo nos arroja. Pero en términos muy concretos, lo gracioso de todo esto es que, y de todas maneras, el abogado afirmó que Parisi se cambió de casa hace 2 meses. Entonces ya cambió su dirección. Y ahora lo van a poder notificar de todo esto. Estamos buscando la dirección, pero tenemos una noticia de último minuto, una alerta, porque un camión se incendia y explota en General Velázquez. El tránsito se encuentra suspendido después de la explosión que hace unos días afectó la cercanía del aeropuerto. Este titular también impacta. Sí, se salvó sí el conductor. Ya, buena noticia. Que, digamos, cachó que habían problemas, se bajó y se refugió en un árbol antes de que ocurriera la explosión. De momento no se han reportado ni fallecidos ni heridos. Sí, entiendo, hay un taco enorme en General Velázquez y hasta hace poco lograron, digamos, abrir una vía para que pudiera seguir circulando la gente. Esto es más o menos a la altura de San Bernardo. Sí, hay un tema ahí dando vueltas con las cargas peligrosas que no deja de preocupar. Estamos en vivo, tú nos puedes enviar... espérate, leeremos la calle la chequeamos a través de Google Maps, la calle de París que estábamos comentando anteriormente. Sí, la calle, mira. Y llega hasta el 9800. El domicilio es la calle Helsby, que esto queda en La Reina, y el número que dio es el 10.056. El receptor judicial que fue a revisar esto llegó hasta el 10.010. Uh-huh. Eso es lo que dice el reporte. O sea, no había más allá del 1010 y Google Maps solo me arroja hasta él, ahí lo estamos viendo en vivo,
el 9800. Claro. Es que Residencia Hellby, 9860 y termina Hellsby. Sí, es curioso porque además suele ocurrir también, sobre todo en estos barrios, que a veces hay un despelote, que como que la última casa no necesariamente es el último número, entonces a veces hay números más grandes antes. Puede que haya ahí un tema de infraestructura. El abogado, como señalaba, él dijo, aseguró, el abogado de Parisi, que si existe la casa, que le parece insólito que el encargado judicial de realizar esta notificación no haya ubicado el domicilio, pero que de todas maneras Franco Parisi actualizó su domicilio hace 2 meses, pero que de todas maneras igual se encuentra, entiendo, actualmente fuera del país. Mira, ahí lo estamos viendo en vivo, el lugar por donde se estuvo paseando el receptor judicial. ¿Qué es un receptor judicial? Entiendo yo, es la figura que va y entrega la notificación. Es una figura particular del Poder Judicial que realiza esta pega. Se está paseando por distintos puntos de Santiago realizando esto. Si es que no me confundo con el nombre, puede que esté cruzando ahí pero es la persona, entiendo yo, encargada de hacer estas notificaciones. Oye, bueno, como podemos ver, esta batalla entre Kaiser y Parisi continúa, como que le Sí. generó un efecto colateral. Sí, y sigue esto. De hecho, fue información que publicó de manera exclusiva ayer, entiendo, Canal 13. ¿Cachai? Entonces, seguramente ahí hubo un traspaso de información del grupo Kaiser. Y además que siempre Canal 13 se ha caracterizado por ser el canal como que tiene un versus con Kaiser. O sea, perdón, con Parisi. Siempre han tenido ese conflicto cruzado. Así que nada, puesto número 2. Pakistán confirmó que bombardeó Kabul y otras ciudades afganas durante la madrugada y declaró oficialmente entrar en guerra abierta con Afganistán tras una serie de enfrentamientos fronterizos con el gobierno talibán. La escalada es considerada la más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. El conflicto se intensificó luego de ataques talibanes contra puestos militares pakistaníes, lo que derivó en una respuesta aérea sobre objetivos en Kabul, Kandahar y Paktia. Naciones Unidas, a través de Antonio Guterres, pidió frenar la confrontación mientras crece la preocupación por el impacto regional y las víctimas civiles en esta escalada militar sin precedentes y la ofensiva militar talibán como detonante. Oye, sí, esta información llegó anoche, ya había terminado Mon Laferte y estaba la final de la competencia folclórica. Cuando empiezan a llegar los primeros reportes de que hay una declaración de guerra entre Pakistán y Afganistán por un conflicto que tiene una larga data. Estamos hablando de algo que más o menos se arrastra desde el siglo XIX, fin del siglo XIX, por una zona fronteriza que se llama no sé si tenemos ahí algún mapa que podamos revisar, pero es lo que se denomina como línea Durand. Durand fue una suerte de gobernador en la India británica y él necesitaba establecer límites, sobre todo en el Asia Central, cuando estaba en disputa con Rusia. Estamos hablando de eso, estamos hablando de la Rusia zarista. Fines del siglo XIX, cuando estaban mira, ahí la vemos, y él necesitaba establecer límites. El tema es que esta definición de límite se hizo, digamos, en un salón, seguramente, en donde no había mayor conocimiento del terreno que estaba realizando, digamos, cortándose. Y lo que ocurrió en esta zona es que cortó prácticamente por la mitad lo que es el territorio de las tribus pastús del lugar, que son unas tribus sunitas ubicadas en la zona y que generan algo muy curioso. La mayoría de los pastús se encuentran en Afganistán. Sin embargo, en términos de proporción de población, por ejemplo, en Afganistán es algo así como el 40 al 50% de la población es pastús. Pero en Pakistán es muy pequeño el porcentaje, pero es muy grande la cantidad. Como que hay mucha gente pastú de todas maneras en Pakistán, y en esa zona, bueno, ha sido zona de conflicto permanente cuando estos países se independizaron, es decir, Pakistán se independiza y Afganistán, digamos, cambia también su régimen y las formas de administración, porque en esos tiempos se habían negociaciones con emires, en fin. Ese límite empieza a perder
fuerza, y hoy día, por ejemplo, Afganistán lo considera una imposición colonial. Pakistán lo defiende, y algo que se ha venido arrastrando desde más o menos los años 50 hasta ahora. Hace poco, ¿recuerdas que volvieron los talibanes a Afganistán? Y Pakistán fue uno de los gobiernos que dijo, oh, qué buena noticia. Ya, ahora parece que ya no son tan amigos, no celebraron tanto ese cambio, porque pasa algo también. En el norte de Pakistán se conformó también un grupo terrorista ligado, entiendo, a Al-Qaeda, grupo que había realizado un atentado muy grave en Pakistán, bien digo, a una escuela. Murieron más de 130 niños, una situación catastrófica. Realizaron una persecución y este grupo terrorista se alojó en Afganistán, huyó, digamos, cruzó la frontera y logró refugiarse en esa zona, y desde esa zona han seguido atacando Pakistán. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió anoche finalmente? Es que Pakistán dijo, en verdad esto más o menos desde el jueves, realizó los primeros ataques, Afganistán respondió, y ahora definitivamente lo que está ocurriendo es que Pakistán declara la guerra formalmente, y se abre una nueva zona de conflicto mundial en este escenario que está bien complejo y bien tenso. Puesto número 1 de la mañana. La empresa CMI Chile S.p.A., filial de China Mobile International, quedó en el centro de la controversia por el proyecto de cable submarino entre China y Chile, luego de revelarse que registró como domicilio la dirección del estudio jurídico fundado por el futuro ministro de Defensa de José Antonio Kast, Fernando Barros. El antecedente figura en el decreto que otorgó la concesión para el servicio intermedio de telecomunicaciones. El caso se da en medio de una tensión diplomática y política que incluso derivó en la revocación de visas a autoridades del actual gobierno, mientras el entorno de Barros descarta una asesoría en la solicitud de concesión. Que si pueden echarle una mirada a la nota que sacó. Estamos en el aire. Dale, ¿no? Seguimos. Sí. No, contaba que estaba muy entretenida la nota del mostrador, que fue la que sacó este primer reporte. ¿Por qué? Porque en el mostrador juegan un poco con esta idea de que se presumía que esto del cable chino, y esto queda muy también en el inconsciente de la gente, se había negociado en Patronato, en MEX, el Partido Comunista como puente de realizar esto, y nada que ver, pues. Todo esto se realizó en alta esfera, en una oficina en la comuna de Las Condes. China Mobile creó su filial, que es CM Chile. CM es básicamente China Mobile Chile S.p.A., y el estudio encargado es Barros y Errázuriz, justamente el estudio donde estaba antes de ser nominado ministro de Defensa el señor Fernando Barros, un personajazo de aquello, porque también fue por mucho tiempo el abogado de Pinochet cuando estuvo retenido en Londres, y tiene, digamos, este futuro como ministro, y que ha sido bien cuestionado en la futura administración de Kast. Claro. Pero el problema es que la empresa de Barros y Errázuriz lo que habrían es asesorado a la empresa en la solicitud de concesión del proyecto de telecomunicaciones. Ellos dicen que no. Ahí está la nebulosa para Barros y Errázuriz, ¿no? Ellos entregan esa versión. Ese servicio. Claro, pero según y esto seguramente está respaldado por estos típicos información que se pueden encontrar, por ejemplo, en cuando se constituyen empresas y todo aquello. Según este mismo reportaje del mostrador, esto habría ocurrido 5 meses antes de que se presentara el proyecto. O sea, China prácticamente, la impresión que da, tenía el proyecto prácticamente listo y solo necesitaba una filial, un root chileno, por así decirlo, para presentarlo. Y de acuerdo a este mismo reportaje, quienes asesoraron en estas labores fue justamente el estudio. Ahí esa es la nota de el mostrador que titula Futuro Ministro de Defensa, el hombre detrás de la empresa del cable chino. Así es.
eso es esa noticia, digamos, en términos bien particulares. Barros, hasta el día de la mañana, yo estuve revisando recién las redes, si es que había realizado algún tipo de pronunciamiento, y no ha sido así. De todas maneras, en el mismo reportaje señalan que él no habría participado directamente en las negociaciones con la firma china, y que la colaboración entre ambas, es decir, más o menos lo que tú comentabas, finalmente no hubo un acuerdo que prosperara en el tiempo. O sea, hoy día CM, China Mobile y el estudio Errázuriz y Barros no están trabajando juntos. Claro. No permanecen. Entonces, pero de todas maneras me parece que se requiere ahí una versión a comentar en ese contexto. En un contexto que, valga la redundancia, ha seguido, sigue la polémica respecto a Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte, que de hecho, te comentaba, fueron 5 meses antes de que presentaran el proyecto. El ministro Muñoz lo hubiese firmado, el decreto, y 2 días después se hubiese anulado. Ese es el cálculo de fechas respecto a la conformación de esta empresa. ¿Qué ha ido ocurriendo? ¿Te acuerdas que ayer comentábamos con Álvaro Valenzuela Mazo que finalmente dejaron plantado al ministro Muñoz en esta reunión bilateral que se tuvo con Luis de Grange, que va a ser el futuro ministro de Transporte? Luis de Grange finalmente decidió no asistir a dicha reunión. Hoy día también está programada la reunión de los subsecretarios de Telecomunicaciones. Tampoco se va a realizar. Salió ayer también la información de que este tema se va a tratar en lo que podríamos llamar las altas esferas. O sea, esto lo va a negociar directamente Gabriel Boric con José Antonio Kast, en lo que tiene que ver con el traspaso de información respecto al cable chino. Ese es lo que está en discusión y en conversación actualmente.